Hermanos, buenas noches, que Dios los bendiga. Vamos a seguir con nuestro estudio de Génesis y vamos a comenzar con el capítulo 41. Vamos a leer del 1 al 4. Pero recordemos que 2 años después de interpretar los sueños del copero y el panadero real, a José se le dará la oportunidad de interpretar otro sueño. Pero en esta ocasión será el faraón, el rey de Egipto. La Biblia narra el sueño que tuvo el rey. Y vamos a leer 41 del 1 al 4. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas. Y pasían en el prado y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto en juntas de carne y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y en juntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Aconteció que al cabo de 2 años José estaba en la cárcel, olvidado por el mayordomo real desde hace 2 años, pero Dios tenía un propósito en esa demora. Ahora el propósito se explica. Después de todo, si Dios lo hubiera querido, el mayordomo podía haber recordado a José en 1 año o mucho antes, pero Dios se movió en su tiempo perfecto. Vemos en este pasaje el cumplimiento de lo que el Señor declaró a Abraham. Y vemos en Génesis 15, 13, 16. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava, y allí será oprimida 400 años. Mas también a la nación de la cual servirán juzgaré yo. Después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Lo que hoy ocurre a José y sus hermanos es por solo el cumplimiento de la voluntad de Jehová. Revela a Abraham y al mismo José a través de los primeros sueños. José tenía 30 años, la misma edad de Jesús al comenzar su ministerio. ¿Por qué comenzaron su ministerio a esta edad? La Biblia enseña que el sacerdocio en el tabernáculo de reunión debe comenzar a la edad de 30 años. Podemos ver en Número 4:3. José tuvo que estar en la cárcel durante 12 años en total. Esto alude a que el Mesías y José tenían que sufrir y morir por las 12 tribus de Israel. Como el copero se olvidó de José durante 2 años, así Cristo ha sido ignorado por gran parte del pueblo judío y el resto del mundo durante 2000 años. Los sueños del faraón traen un mensaje para los últimos tiempos. La repetición del relato de los sueños es también una indicación de que no se refiere solamente al tiempo de José, sino también al final de este siglo, en relación con la segunda venida del reinado del Mesías. Al fin de los 2 años, José es levantado para ser gobernante de toda la nación, después del faraón, y esto nos enseña que Jesús será puesto como gobernante sobre todas las naciones de la tierra a fin de 2000 años después de su muerte y resurrección. Y acá vamos a ver que José fue el segundo después de Faraón. También vamos a ver más adelante. ¿Cuántas veces no hemos tenido sueños raros? Pero hay sueños que impactan en nuestro espíritu y a esos debemos prestar atención, porque lo más seguro es que hay mensajes escondidos. El sueño impresionó, acá vemos que el sueño impresionó a Faraón. No obstante, pareció que trató de ignorarlo porque se volvió a dormir, pero volvió a soñar algo similar. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña y que después de ellas salían otras 7 espigas, menudas, abatidas del viento solano.
Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Despertó Faraón y he aquí que era sueño. Así como José tuvo 2 sueños, también Faraón tuvo un sueño por segunda vez, que confirmaba el primero. Definitivamente el sueño tenía un mensaje, pero él no sabía cuál era. Por lo tanto, llamó a los sabios de Egipto para que le dieran una interpretación. En el versículo 8 vemos, sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió a llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Y les contó Faraón su sueño, mas no había quien los pudiera interpretar a Faraón. Les contó sus sueños, pero nadie podía interpretar. Los magos de allá de Egipto eran impresionantes, pero no podían interpretar los sueños de Faraón. Sabían que eran importantes, pero nadie pudo dar una explicación adecuada de su significado. Y luego se acuerdan de José. Todos en el palacio real sabían que el faraón había tenido un sueño, pero nadie podía interpretarlo. Fue en ese momento que el copero del rey se acordó de José, el joven hebreo que le había interpretado atinadamente su sueño en la prisión. Recordemos que los sueños de José fueron la causa de sus aflicciones y ahora los sueños de Faraón iban a ser la ocasión de su engrandecimiento. Y vamos a ver en Génesis 41 del 9 al 13. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos. Nos echó a la prisión de la cárcel del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño. En la misma noche, cada sueño tenía su propio significado. Estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Se lo comentamos y él nos interpretó nuestros sueños. Declaró a cada uno conforme su sueño. Y aconteció que como él no lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y al otro fue colgado. El copero reconoció su falta al olvidarse de José. Pero había llegado el momento indicado y el copero le contó al rey sobre José. De inmediato Faraón mandó a llamarlo para ver si él podía interpretar su sueño. Cuando era la hora de Dios para sacar a José de la cárcel, todo sucedió apresuradamente. A menudo sentimos que los largos periodos de tiempo en que Dios no hace nada, pero cuando es su tiempo todo puede suceder en un instante. Cuando sentimos que Dios no está haciendo nada, Él está haciendo el trabajo más importante para Él, desarrollando nuestro carácter, conformándonos a la imagen de Jesucristo. Cada uno sabe cómo está actuando el Señor en cada uno de nosotros. En Génesis 41:14 vemos entonces, Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. A partir de ese momento la vida de José cambió. Él ya no regresó a la cárcel, sino que se quedó en el palacio real. Había llegado el momento del cumplimiento de los sueños que José tuvo en su juventud. La Biblia dice que sacaron a prisa a José del calabozo, después de esperar años por su liberación. El momento había finalmente llegado. Ahora él estaba listo para cumplir su propósito. A veces el Señor nos hace esperar por las promesas que nos da, pero cuando llega el tiempo indicado, todo se da de una forma rápida. Así será también en los últimos tiempos, cuando comience a suceder lo escrito en Apocalipsis. Todo sucederá en una forma rápida. Por eso debemos estar preparados. Si nosotros vemos en Apocalipsis 1, del 1 al 3, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel
a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y vemos también la palabra hebrea que está traducida como cárcel. Es bor, significa hoyo, pozo. Es la primera palabra que se encuentra en el capítulo 37, 24, cuando José fue echado a la cisterna, ¿no? Como ya hemos dicho antes, esto habla de la muerte del Mesías tanto por el pueblo de Israel como por el mundo gentil. Lo sacaron. Habla de la resurrección. El Mesías no salió de la muerte mediante su propia fuerza. Fue resucitado por el Padre, como está escrito en Hechos 2:24, el cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. En Romanos 10:9 está escrito que si confesaron con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Vino al faraón. De la misma manera el Mesías, después de haber sido resucitado, fue elevado hasta lo sumo y presentado ante el Padre Celestial para servirle como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. En el Salmo 110, 1 al 4, Salmo de David, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Y vemos acá la revelación e interpretación. El 15 y el 16. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Nosotros vemos aquí, hermanos, José era un hombre sincero, sencillo, y dice que él es solo un hombre, pero reconoce que el poder para interpretar sueños viene de Dios. Acá muestra su respeto a Faraón y una cordial y buena voluntad hacia él y hacia su gobierno, en cuanto a la interpretación que había de resaltar provechosamente para la paz y la prosperidad del reino. Vemos en Génesis 41 del 17 al 24, entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a orillas del río y que del río subía 7 vacas de gruesas carnes y hermosas apariencias que parecían en el prado y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas, de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto, y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas eran aún malas, era mala, como el principio. Y yo desperté, vi también soñando que estas 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. El texto dice que los adivinos de Egipto no habían podido interpretar el sueño, en 41:8. En Egipto las vacas es el símbolo de Isis, la diosa de la tierra, la cual los egipcios creen que se encargaban de todo lo relacionado
con la tierra y la agricultura y los alimentos. Y el sueño del rey, las vacas salían del Nilo, que es la fuente de la fertilidad de toda la tierra de Egipto. José no solo tenía el don de interpretar sueños, sino que también el valor de hablar la verdad, tal como lo vimos en el caso de los sueños de copero y el panadero. Él no se quedó callado. En Génesis 41, del 25 al 32, y ahí nos vamos a quedar hasta la próxima estudio, entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo, le dicen. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas subidas tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas, marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que responde a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo que ha mostrado a Faraón, he aquí. Vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Tras ellos seguían 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y al suceder el sueño a Faraón, 2 veces significa que las cosas es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Como los 2 últimos años del cautiverio de José fueron contados desde la muerte y reinstalación de los 2 siervos del rey de Egipto, los 2000 años finales de esta edad son contados a partir de la muerte y resurrección del Mesías. Al final de los 2000 años, parece que habrán 7 años de abundancia económica, posiblemente en todo el mundo. Y luego vendrán 7 años de tribulación. Los últimos 7 años corresponden a las últimas de las 70 semanas. Es la profecía de Daniel 9, 24 al 27. Durante ese tiempo habrá persecución contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo, como está escrito en Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, que es Israel, hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo. Vemos en Amós 8, 11 al 14, aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No habrá hambre de pan hasta el oriente. Discurrirán buscando palabras de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y las jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen por tu Dios, oh Dan, por el camino de Berseba, caerán y nunca más se levantarán. Durante este tiempo habrá una gran hambre de la palabra de Dios en la tierra de Israel. Los idólatras no van a encontrar la palabra de Jehová porque no la buscaron. ¿Dónde está en Jerusalén? Sino en las religiones falsas. Siempre ellos fueron por las religiones falsas. Pero sí habrá un grupo inmensamente grande que sabrá dónde encontrar la palabra de Jehová. En ese tiempo, como está escrito en Zacarías 8, del 20 al 23, así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Vendrán muchos pueblos, fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén, a implorarle el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del mando a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros.
Aquí hay alguna cosa sumamente interesante. Vemos que muchos pueblos y naciones poderosas van a buscar a Jehová en Jerusalén en aquellos días, que es una referencia de los últimos tiempos. Luego habla de 10 hombres de todas las lenguas de las naciones que van a decidir del vestido de los judíos y pedir ayuda espiritual. Los 10 hombres aluden a las 10 tribus perdidas entre las naciones gentiles que van a reaparecer en estos tiempos. Ellos van a ir a aquellos judíos a caminar con Jehová, es decir, a los judíos que siguen a Cristo, a los mesiánicos, que es el camino. Cristo, nosotros sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Las 10 tribus de la casa de José se unirán a la casa de Judá para ser instruidos en la Biblia. Nos han explicado por el gran Maestro Jesús, el Mesías y sus emisarios. Será el momento de la reunificación de las dos casas de Israel. La palabra traducida como vestido es la profecía de Zacarías. Es sumamente interesante, es la palabra kanaf, que significa ala, extremo, orla, esquina. Es la misma palabra que es usada para introducir el uso de los flecos en los bordes, literalmente en las 4 esquinas de los mantos de los hijos de Israel, como está escrito en Números. También habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, diles que hagan flecos en los bordes de esquinas de sus vestidos por sus generaciones y pongan en el fleco de cada borde un cordón azul. Y os servirá el fleco para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, a fin de que los cumpliráis y no siga vuestro corazón ni vuestro ojo. Ezequiel 37:19, diles así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel y sus compañeros los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo y serán uno solo en mi mano. Esto nos enseña que la gran cosecha para el reino de la mayor parte de la humanidad será durante los últimos años, antes de la segunda venida del Mesías. Así que aquí vemos una vuelta a casa a las 10 tribus asimilada entre las naciones, la cual también incluye una disposición para someterse a obedecer los mandamientos de Jehová dados por Moisés para las 12 tribus. Como los 11 hermanos de José vinieron a Egipto durante los 7 años de sequía, así las 12 tribus de Israel serán unificadas durante el último tiempo de tribulación. En Apocalipsis 7 se habla de la restauración de las 12 tribus de Israel. En los primeros 8 versículos, estos israelitos pasaron por los 7 años de tribulación y saldrán victoriosos. Luego, a partir del 9, versículo 9, Juan puede ver con sus propios ojos una gran multitud que nadie puede contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. En el versículo 14 aprendemos que gran multitud de gentiles son los que salen de la gran tribulación. Hermanos, todo esto lo hemos leído, nos han enseñado en las preciosas clases de Apocalipsis. Y nosotros vemos que acá, del 41 al 33, José aconsejó a Faraón que almacenara granos durante los años de abundancia para que hubiera suficiente durante los años de hambre. Su plan fue construir unos graneros y desde aquel entonces los consideramos como parte de la norma de la vida. Nosotros cuando venimos de viaje siempre encontramos unos graneros gigantes donde hay granjas, ¿no? Granjas. Y realmente, hermanos, que el Señor nos ayude a seguir anhelando, buscando y sobre todo, hermanos, de prepararnos. Tiempos difíciles, tiempos en que nos ha tocado vivir, en los cuales nosotros este tiempo es un tiempo de preparación y espera del Mesías. Le damos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra,
porque tú siempre nos das en abundancia, Señor. Siempre tú eres ese Dios abundante, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque estamos acá por tu inmenso amor, por tu misericordia, Señor. Nos has guardado, Señor. Nos has sostenido con tu diestra, Señor. Oh, bendito Padre Celestial. A ti, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, todo el poder, Señor. Tú eres ese Dios grande, poderoso, misericordioso, Señor. Gracias, Señor, te damos. Oramos en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Cristo, y el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Amén. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. En la intimidad, al abrigo de tu gloria puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. Para mí, la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de paz.